Bienvenidos a Postguardia. El 24 de junio de este año, el suelo volvió a recordarle a Venezuela lo frágiles que podemos ser. En cuestión de minutos, 2 terremotos sacudieron a nuestro país, con un epicentro en Yaracuy, con afectación en todo el país y mayor proporción en el estado de La Guaira. Mientras la gente corría buscando refugios en las puertas de los hospitales, ocurrió algo muy distinto. El personal de salud tuvo que tragar saliva, contener el miedo y prepararse para recibir el caos. Hoy no venimos a hablar del desastre desde el morbo, sino desde las entrañas, desde el interior del sector salud. Vamos a hablar de decisiones de vida o muerte que debieron ser tomadas en segundos, de la carga mental de estar en el quirófano y de la resiliencia de un gremio que aún con el alma temblando nunca soltó el bisturí. Bienvenidos a Postguardia. En este episodio especial me acompaña un grupo de médicos excepcional. Yo soy la doctora Yareli Ramírez, médico radiólogo. Y en este episodio, como les dije, vamos a dar homenaje y a recordar un poco el día que el piso movió a Venezuela. Bienvenido, doctor Eduardo Bustillo, jefe del servicio y coordinador de la clínica de rodillas, doctor José Manuel Sivira, coordinador de la clínica de cadera, la doctora Jessie Medina, adjunto al servicio de traumatología, doctor Ángel Ramírez, coordinador de la clínica de pelvis y acetábulo, al doctor Gabriel Maldonado, coordinador de la clínica de pie y tobillo, y al doctor Víctor Hernández, coordinador de reconstrucción y cirugía ortoplástica. Bienvenidos. Gracias. Doctores, las primeras horas es impactante para todos. Si bien nos ponemos a recordar qué estábamos haciendo cada uno de nosotros ese día, algunos pudiéramos no recordarlo por el impacto y todo lo ocurrido, pero sí contextualizar que era un día festivo en Venezuela, el cual ninguno de nosotros que somos médicos, a menos que estuvieras de guardia, tendrías que estar en el hospital. Era un día en donde podías compartir con tus seres queridos, con tus familiares, o simplemente estar solo en casa descansando porque te había tocado una jornada bastante difícil esa semana. El 24 de junio, evidentemente, el país entero sintió un impacto, pero en la costa de nuestro país fue bastante diferente. Vamos al momento exacto en donde todo comenzó, las primeras 2 horas después de las 6 p.m. del 24 de junio. Y mi primera pregunta para ustedes es, ¿cómo llega la primera información o la alerta al equipo médico en medio de tanta confusión generalizada? La alerta no llegó, la alerta fue sentir la dobleta sísmica que ocurrió ese día, a esa hora. Simplemente todos vivimos, cada uno desde su trinchera, desde su hogar, desde su sitio de trabajo, vivió este momento tan difícil y simplemente la alerta para nosotros mismos fue irnos al hospital, llegar al hospital y tratar de ver cómo poder ayudar en medio de esta tragedia. Todos estaban en un lugar diferente, todos son de Caracas. Yo soy de Maracay. El doctor es de Maracay y cabe acotar que ustedes 6 no conforman al grupo completo. Están representando, son la representación de un gran equipo que luego hablaremos y desarrollaremos mucho más esa increíble labor de todo el equipo, pero ustedes simplemente son una representación de todas las personas que quizás en ese momento que pasó el terremoto, su primer pensamiento fue estar en el hospital. Yo debo ir al hospital y eso fue lo que pasó. ¿Qué se siente dentro de un hospital o centro de salud cuando en cuestión de minutos comienzan a llegar decenas de pacientes al mismo tiempo? ¿En qué momento eso comenzó a pasar? Porque estamos hablando de que ustedes estaban en el hospital ese mismo día, en esa misma tarde, noche. ¿En qué momento ustedes comenzaron a recibir pacientes y
y cómo ustedes actuaron frente a esos primeros pacientes. ¿Eran muchos? ¿Eran pocos? Muchísimos pacientes en el mismo momento, todos los que empezaron a llegar a partir de las 7:30, 8 de la noche aproximadamente, fueron afectados del área metropolitana, de los Palos Grandes y del área metropolitana en general. Eran muchísimos, lesiones leves, lesiones moderadas, y en ese momento llegaban todos al área de politrauma, donde estábamos no solamente traumatología, sino todos los servicios quirúrgicos del hospital. En este momento pues se activaron automáticamente los esquemas de atención al politraumatizado, donde cada servicio estaba objetivo de una forma sistemática con cada paciente que venía llegando. No los priorizamos por orden de llegada, sino los priorizamos por la gravedad de las lesiones que tenían. Automáticamente todo el servicio y todo el equipo médico de enfermeras y el equipo del hospital distribuimos dos áreas, una para atención de pacientes adultos y una para atención de pacientes pediátricos, donde nos dividimos entre grupos para poder atender de manera más óptima a toda la cantidad de pacientes que venía llegando. Era muchísima, pero sin embargo todo el mundo tuvo atención inmediata. Y me gustaría resaltar que los doctores son adjuntos del Hospital Domingo Luciani. Cada uno de ellos forma parte del gran equipo de traumatología del Hospital Domingo Luciani, pero estamos seguros que en la mayoría de los hospitales del país seguramente también tuvieron una organización específica, también acudieron a sus hospitales, pero queríamos hacer esa aclaratoria. Cuando la infraestructura tiembla y la angustia desborda los pasillos, doctor Bustillo, ¿cómo se organiza el caos inicial para que el servicio no colapse o los médicos que estaban en el momento sepan qué hacer? Bueno, esto creo que es un gran trabajo en equipo. De principio creo que este equipo está liderado por múltiples organizaciones dentro de un mismo mundo, un mismo globo. Entonces cada uno de nosotros se encargaba de una actividad diferente para no colapsar el recurso humano en ese momento. Y pues yo creo que con esto el recurso humano da una respuesta mejor. El equipo médico, no solo el equipo médico, la enfermera, el camillero, todo el mundo estaba abocado a hacer una función en común. Con esto haces que los protocolos y los pacientes sean mejor atendidos en este momento y puedas tener una capacidad de respuesta mucho mayor. Yo creo que esa es la respuesta más sensata ahí, y felicitar a todo el equipo que está acá desde el principio. Claro, en ese momento, pues, como dices, el valor más importante o lo que hay que optimizar con mayor importancia es el recurso humano, porque agotarse las primeras horas, agotarse los primeros días, luego pasa factura, digamos. Entonces, creo que es una cosa que muchas personas no tomaban en cuenta a la hora de poder pensar en que sí, debemos tener insumos suficientes, debemos optimizar los insumos físicos, el material médico, quirúrgico, pero también a las personas, a los médicos que trabajan ahí. Hubo algún momento en esas primeras horas, hablamos de ese 24 de junio y el 25 de junio, incluso el 26, donde ustedes sintieron que no iban a poder seguir, o simplemente la adrenalina era tanta que simplemente no se daban cuenta que estaban agotados. Pues, físicamente, horas hombres, teníamos muchas horas hombres, pero teníamos un gran equipo en ese momento que es una muleta una a otra, un brazo uno a otro. Entonces, en este equipo, creo que uno a otro fueron dando apoyos y que ese temple psicológico no te da tiempo para pensar, te da tiempo para apoyar al que estaba al lado y el de al lado apoyarte a ti. Entonces, creo que esto hizo una buena congruencia. Claro, 100%. Se tienen que dar apoyo, o sea, en esos momentos ustedes mismos se contienen unos a otros. Ahí, en ese momento, es muy poco el tiempo que tienen de procesar lo que está pasando, así que es lo que se puede hacer. En una emergencia masiva como la de ese día, el recurso más escaso, como lo mencionábamos, no es el insumo, es el tiempo. Y es la gente, las personas, los médicos, el personal de salud en general, no solo los médicos. Ahí aparece una tarea bastante dura para el médico,
Y con esto entro a la siguiente pregunta y es, ¿qué significa realmente hacer triaje en el momento cuando las emergencias es lo que más abunda? Porque todos son emergencias, pero ¿cómo controlas o cómo haces que el triaje en ese momento funcione? ¿O cómo se organizó, mejor dicho, el Hospital Domingo Luciani en esos días? Sabes que nosotros en nuestra formación como médico, o sea, de las primeras cosas que tú haces en tu práctica clínica es aprender a hacer un triaje. Y esto no fue distinto. O sea, nosotros teníamos que categorizar los pacientes en función de la gravedad, en función del manejo del politraumatizado, del ATLS, para el cual nosotros de verdad estamos altamente capacitados porque en nuestro hospital tiene una particularidad que funciona un servicio de politrauma, donde hay cirujanos de trauma, de guardia también. Entonces, en general, el equipo médico y el equipo de residentes están muy bien formados en este aspecto. Si bien es cierto, aquí la variable, lo que cambió en este momento es el volumen. La cantidad de pacientes. Entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, lo mismo que dictan los protocolos, solo que hicimos muchas estaciones de eso. Entonces, teníamos una unidad donde ingresaba inmediatamente, o sea, a pie de calle, donde venían ingresando ambulancias, pero llegaban pick-ups, pero llegaban motos, pero llegaban carros, llegaban taxis, de gente bañada en tierra. O sea, tú no sabías distinguir, entonces tenías que empezar por el manejo de la vía aérea. Había gente que venía trasladada de forma inadecuada, gente que venía en tablas, gente que venía cargada, gente que venía en cartones, otros sí venían en ambulancia. Pero entonces esa variable es muy interesante porque el volumen aquí lo que hizo fue que nosotros nos organizáramos por equipos. Y en cada uno de esos equipos había un especialista líder. Estaba evidentemente el cuerpo de residentes, pero una cosa que, bueno, bien lo decías y lo explicaba ahorita Jesse, es que llegamos todos. O sea, no es que hubo un llamado, sino que es como ese instinto que, bueno, mira, está pasando esto, vámonos al hospital. Y de hecho eso fue lo que más nos ayudó, porque entonces estábamos los jefes de departamento liderando en una congruencia de verdad que muy armónica, porque como lo decía Eduardo, nosotros estamos divididos en el servicio por clínicas. Al estar dividido por clínicas, realmente siempre tiene que haber un consenso, pero se respeta mucho lo que dice cada jefe de clínica respecto a un paciente, ¿no? Aquí era un consenso, pero como automático. Eduardo con la rodilla, José Manuel con la cadera, yo con las pelvis, Gabriel con los tobillos, mira, hay que colocar fijadores. Entonces, todo funcionaba, pero como al segundo. Entonces, ¿qué hicimos? Estaciones de trabajo con 6 personas por camilla y se iban haciendo los triajes, el ATLS de cada paciente, haciendo los estudios. Teníamos un rayos X portátil, hacemos rayos X, hacíamos ECOFA, el servicio de radiología, el servicio de cirugía, los de neurocirugía, incluso los médicos internistas ahí apoyando, porque esto fue una cuestión de vamos todos a, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, pues, la respuesta a tu pregunta es ¿cómo distingues quién es más grave que el otro? Pues, bueno, con criterio médico adecuado, haciendo nuestros protocolos como los tenemos establecidos. Claro, sí, esa variable que cambió en el triaje, sin duda, fue la cantidad de pacientes, que aumentó la escala masiva a atender y a direccionar ese triaje, pero... Nosotros en unas escasas 72 horas recibimos más de 400 pacientes. En las ambulancias no solo llegaba un paciente, llegaban 5 pacientes. Nosotros tenemos 8 quirófanos, que los cuales fueron todos adjudicados a trauma para poder salir de tantos pacientes, pero muchas veces era insuficiente en el primer momento porque habían procedimientos. Recuerda que nosotros recibimos síndromes de aplastamiento y en el primer momento tuvimos que hacer muchas fasciotomías. Entonces, muchas fasciotomías ya las hacíamos en Trauma Shock o en otros lugares, claro. Porque ya no nos damos abasto con el quirófano, pues. Claro. Entonces, nos dividimos y nos desplegamos por todas las áreas del hospital. Incluso tomamos áreas del hospital que eran de otros servicios. Pues funcionamos completamente diferente o un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a funcionar o cómo estamos acostumbrados a funcionar. Habitualmente, nosotros que somos médicos, sabemos cómo se manejan los hospitales. Habitualmente, dentro del hospital tenemos
guerras internas acerca de quién maneja un paciente, si es medicina interna, si es de trauma, si es de cirugía. En este momento no, ¿sabes? O sea, todos estábamos en un manejo multidisciplinario. Medicina interna manejaba la rhabdomiólisis y las insuficiencias renales, y nosotros hacíamos la fasciotomía, y nadie estaba diciendo que si este paciente es tuyo o este paciente es de quién, ¿sabes? La verdad es que el hospital se ajustó al problema y ajustamos la realidad a lo que estábamos viviendo. En ese momento todos los pacientes eran responsables de todos los servicios, la verdad. Y doctor Sivira, quiero hacer una pregunta respecto también a este tema, y es que ¿cómo se decide quién entra primero al quirófano y quién debe esperar un poco más, sabiendo pues que cada minuto cuenta? Creo que esto va de la mano un poco con el triaje, pero esa decisión a veces es un poco bastante dura. Claro. Bueno, teníamos la particularidad de que teníamos una capacidad grande para tomar decisiones. O sea, teníamos quirófanos que estaban para emergencia, quirófanos, porque luego también es que teníamos el hospital lleno de gente y teníamos que buscar la manera también de desocupar, porque no sabíamos cuánta más gente iba a llegar. Entonces ahí fue donde decidimos que todos estuviéramos, porque hacíamos control de daño, hacíamos cirugías definitivas, hacíamos cirugías de emergencia, hacíamos cirugías de limpieza, reintervenciones. O sea, tuvimos, gracias a Dios, capacidad para redirigir muchos tipos de pacientes, pues. Entonces, sí nos vimos en la obligación, sobre todo en los primeros días, el jueves, el viernes, de elegir quién entra primero. Niños, cirugías muy complejas, daños vasculares, pero luego ya era como que todos van a quirófano, Sí. todos en ayuno, todos los pacientes preparados, uno detrás de otro. Entonces, somos un hospital grande con mucha capacidad. Esos primeros días, esas primeras horas, ¿en algún momento existió alguna culpa por eso, por tener que elegir a una emergencia que era más emergencia sobre otra? ¿O nunca lo sintieron así? Siempre la tienen. Yo creo que siempre uno tiene esa duda de que por qué no puedo este paciente, pero en realidad la emergencia teníamos que hacerla prevalecer en relación a los pacientes hospitalizados. Nuestra prioridad en ese momento era resolver los pacientes que verdaderamente eran emergencias y hacerle entender a ese paciente que estaba hospitalizado de que, lamentándolo mucho, no lo podíamos operar en ese momento. Otro tema importante es el tema logístico y de organización que tuvimos como servicio. Yo creo que eso fue un factor fundamental, porque, por ejemplo, habían cirugías donde no necesitábamos intensificadores de imagen. Entonces, condicionamos un quirófano netamente para cirugías donde no lo meritaban. Entonces, de esa manera, como eran cirugías rápidas, avanzábamos en el tiempo. Por ejemplo, mientras el doctor Ángel estaba operando una pelvis que por lo menos tenía 5, 6, 7 horas en cirugía, Maldonado estaba poniendo un fijador en tobillo, yo estaba haciendo o limpiezas o colgajos, y Sivira estaba, por ejemplo, operando un fémur, colocando un clavo en otro quirófano con intensificador de imagen. Entonces, de manera simultánea podíamos resolver tanto pacientes de la misma catástrofe como pacientes que estaban hospitalizados, para nosotros aligerar un poquito la carga de camas en el hospital, porque de verdad había muchos pacientes en la institución en ese momento. Claro, porque esto sucedió sin avisarle a nadie. Ahí había pacientes hospitalizados, nadie piensa eso, que también había pacientes en listas de esperas para quirófanos, para cirugías electivas o de emergencia de ese mismo día o del día previo. Entonces, importante eso que acaba de decir. Y tú sabes que de eso pasó algo muy bonito, porque muchos de esos pacientes que iban ingresando, por ejemplo, en las primeras 24 y 48 horas, muchos de ellos llegaron sin familia. Entonces, los operábamos, los hospitalizábamos y entraba el otro. Entonces, pero esa gente que estaba sola, sobre todo adultos, niños, ¿verdad? Que sin discriminación, los mismos pacientes hospitalizados y sus familiares se encargaban de ellos, por lo menos mientras
Pues acuérdate que todo era Claro. una gran confusión. Claro. Entonces se empezaron a publicar las listas de pacientes. Mira, estos pacientes han ingresado. La directiva del hospital se ocupaba de hacerlas públicas para que la gente consiguiera a su familia. Bueno, los mismos pacientes que estaban ahí hospitalizados los ayudaban pues con sus primeras cosas, Claro. los ayudaban a los que no podían deambular. Eran cuidadores de los operados de la catástrofe. Ese sentido de conciencia colectivo que se generó de verdad aquí con todo el mundo. O sea, todo el mundo tuvo algo que hacer, hasta el que no tenía que hacer. Entonces eso, de verdad que a mí me parece muy bonito. Bueno, Ciertamente. cuántas señoras de por ahí mismo de Petare no llegaron con una cabita y una bolsa Sí, de arepas y de panes con entregando a comida, nosotros. sí. O sea, te estoy hablando que es una cosa que dentro de lo malo, dentro de la catástrofe, pues tú ves esas pequeñas luces Claro. que te dan como satisfacción. El venezolano es un ser distinto, completamente. O sea, desde Sí. el camillero, la señora de Petare, el que no tiene recursos, el que estaba con una inmovilización pero tenía que ayudar al que estaba al lado, el médico venezolano que le da la mano al otro. O sea, esto fue un fenómeno bastante importante de unión y de verdad que eso nos hizo más fuertes en este momento. Claro. Y no solo nosotros en el hospital, fíjate que con otros servicios. Hubo una mañana que nosotros llegamos, me pongo a hablar con Eduardo y con los otros colegas, mira, o sea, porque claro, como te estoy diciendo, empezó a llegar gente a ayudar, pero empezó a llegar gente a ayudar de distintas formas, llevando Claro. comida, pero también llevando material, pero también llevando equipo. Entonces, por ejemplo, nos organizamos, hicimos un grupo de telefonía, de mensajería, con otros compañeros, no necesariamente jefes de servicio, pero con otros compañeros que sabíamos que también estaban recibiendo heridos en otros hospitales. Claro. Entonces hicimos un grupo, Tenían contacto directo con ese otro centro de salud. empezamos a hacer, mira, ¿qué te falta a ti? No, yo tengo esto, yo tengo aquello. Entonces pudimos mandarle cosas, ellos también pudieron compartirnos cosas a nosotros. O sea, no te estoy hablando solo entre nosotros, sino con colegas de Claro. otras instituciones. Y llegó un momento en donde el Hospital Domingo Luciani, claro, como es el más referente, recibía muchas donaciones directas y llegó un momento en donde se convirtió en un centro de acopio. Total. Y comenzaban a derivar distintos insumos para otros hospitales y allí la base de eso, de poder tener un contacto directo en donde qué necesitas y allá se lo hacían llegar. Y no solamente eso, también la ayuda humana. Muchos especialistas de otros estados nos escribían, incluso viajaron hacia el hospital, viajaron de Valencia a Caracas a ayudarnos a operar y nosotros con los brazos abiertos, Claro. como yo les decía, aquí todos son bienvenidos, lo importante es que nos ayuden y Sí. de verdad eso que- me pareció bien interesante y bastante importante. Nosotros llegamos a comprometernos tanto y a estar tan acoplados que estábamos también prestando humanos. O sea, de nosotros Así es. bajaron toda A una la delegación de adjuntos al Hospital Naval a operar allá, ¿sabes? O sea, porque ya estábamos organizados aquí y ya estábamos resolviendo Claro. aquí. Teníamos una pizarra full de gente, de todos los médicos que íbamos a entrar, todos los pacientes que íbamos a entrar, y entonces nos quedó cirujanos y nos quedaron especialistas que bajaron a La Guaira a operar en Hospital Naval, a ir al Hospital José María Vargas de La Guaira. O sea, la verdad fue bastante bonito todo lo que vivimos dentro del caos. Pues. Claro, creo que la mente colectiva del médico es esa. Todos estudiamos medicina con un propósito y es nuestra vocación a querer ayudar principalmente. Y en estos acontecimientos totalmente inesperados y de emergencia, eso evidentemente se aflora más en nosotros, en querer hacer más y querer ayudar más. Y bueno, creo que toda Venezuela pudo verlo con la calidad humana que se pudo desplegar, no solamente en Caracas ni en La Guaira, porque existió otros lugares en donde también el terremoto afectó y allá llegaron médicos a ayudar. En todo este, digamos, hilo de tiempo, que ya hablamos un poco de la parte de las primeras horas y las emergencias, cómo lograron organizar toda la logística y operatividad del hospital, quirófano, etcétera, etcétera. Si bien hay procedimientos que no quedan marcados en expedientes ni escritos, pero quedan marcados en el corazón y la mente de cada uno de nosotros, hay un caso particular que me gustaría hablar, que queremos abordar el caso
de uno seguramente de tantos niños que se requirió amputar uno de sus miembros. En medio de toda esta contingencia, desde el dilema médico y humano, ¿cómo se procesa la decisión clínica de retirar un miembro primero para obviamente salvar la vida de este paciente? Y más que todo cuando se trata de un paciente pediátrico, de un paciente de tan corta edad. Es muy duro, la decisión es muy dura porque es un paciente pediátrico y eso sensibiliza mucho a cualquier ser humano más allá de la carrera que tengas. Sin embargo, priorizando y siendo objetivo al evaluar a los pacientes y según la gravedad de la lesión que tenía, pues evidenciamos el grupo que estábamos en ese momento en ese quirófano, el grupo de especialistas, evidenciamos las lesiones que tenía este paciente, este niño, y pues era algo, o sea, que ya según los protocolos internacionales por los que nos regimos todos los médicos en el mundo, pues la resolución quirúrgica para él pues era realizar de forma radical. En el momento, pues, la misma adrenalina, la misma objetividad de tratar de resolver, de ayudarlo, porque eso ya va pasando las horas y va comprometiendo la vida de este paciente, pues tú simplemente encaras la situación, resuelves quirúrgicamente en equipo, como lo hicimos en el primer momento, pero después de que vas al switch de hacer la cirugía, de mirar, tú haces el enfoque más humano. En mi caso, por ejemplo, con este niño, lo vi, o sea, mi hijo tiene la misma edad y obviamente es imposible no sensibilizarte y no sentirte identificado con ese momento de ahora que viene para él. Pero bueno, simplemente la gratitud y la tranquilidad de que se hizo lo que se debía hacer en el momento oportuno. Claro. Y que bueno, ahora somos parte del acompañamiento para la segunda fase que le toca a él vivir, pero fácil no fue. Y en ese momento, Jessie, ¿cómo le explicas a un niño? Bueno, no sé si lo llegan a hacer posteriormente o antes del proceso, o a su representante, evidentemente, que va a perder un miembro. ¿Cómo abordan esa situación? Bueno, eso es algo bastante clave. Ese rapport médico-paciente es importantísimo porque tú le vas a brindar la seguridad y la confianza suficiente para que ellos te autoricen realizar la cirugía. Pues a los niños hay que hablarles de frente o lo más sincero posible. Si ellos ven esa sinceridad en ti, ellos van a confiar en ti. Explicarle que la lesión es muy grande, a él le dolía muchísimo su miembro, claro, inferior derecho, y él mismo lo decía, o sea, mi pierna me duele mucho, wow. ¿Qué van a hacer? Todo va a estar bien, le dijimos en ese momento, pero lamentablemente eso representa un problema para ti y ahorita la prioridad eres tú. Afortunadamente él lo entendió, en el momento no pudimos hablar tan cerca con sus representantes porque también fueron víctimas de la tragedia, y luego ya establecimos contacto con su familiar, que es el que está con él en este momento, y bueno, parte del acompañamiento y la objetividad de la decisión y el por qué ahora él está pues sano, pero con esa condición postoperatoria. Sí, claro. Es muy interesante eso que dices de abordar la situación con sinceridad. A veces pensamos que abordar de manera elocuente o de manera diferente a los pacientes pediátricos va a hacer los que ellos pues entiendan la situación de otra manera, ¿no? Y es que la realidad es esa. Y bueno, debe ser bastante duro, pero hacerlos entender también un poco con su realidad, porque le dolía su miembro, ¿sabes? Entonces, lograr ese acercamiento para que haya esa confianza es de las cosas más importantes antes del procedimiento. Después viene todo el reto que conlleva hacer esa cirugía de amputación. Pero no solo los niños en este caso perdieron miembros, pies, piernas, manos, también muchísimas personas adultas. Y también las personas adultas les duele, no porque el niño sea niño, le duele más. A todo el mundo le dolería perder uno de sus miembros.
Entonces, me gustaría preguntarle al doctor Sivira si tuvo algún caso que nos pudiera pues, compartir. Sé que hay uno muy en particular. Me gustaría que nos hablara un poquito más de ese caso, doctor. Sí, en las primeras horas, sí, el jueves en la noche, yo estuve en el Hospital Naval de La Guaira porque bueno, parte de mi equipo trabaja allí también y la situación que estaba viviendo el hospital era crítica también porque eso es casi que la zona cero, pues, o sea, eso estaba ahí. Entonces, hicimos cirugías muy radicales porque la gente llegaba muy mal, en estado crítico, pues. O sea, justo nos tocó amputar un paciente bilateral, o sea, ambos miembros inferiores estaba al borde de la muerte, incluso nos entró en paro en quirófano. Entonces, la verdad es que las primeras horas fueron horas muy críticas y horas muy fuertes porque uno es humano, pues Claro. somos personas que sentimos, que nos duele, pero queremos ayudar Claro. a la vida, pues. Se vive de la misma manera. El proceso es igual de doloroso. Sí, igual yo pienso que es difícil. Ningún paciente va a aceptar una amputación de entrada. Y es por eso que uno tiene que gestionar este tipo de pacientes con ayuda psicológica y todo eso, a pesar de que suena duro, pero los niños se adaptan mejor que el adulto. Un niño tú lo puedes amputar, el niño se adapta a su prótesis sin ningún problema. Lo importante es hacerle entender a la persona que en este tipo de situaciones uno no decide amputar porque no hay una opción. La opción es, si no lo amputas, el paciente se muere. Y eso prevalece delante de todo. Entonces, como dice Sivira, si ellos no hubiesen amputado a ese paciente hubiese fallecido, de hecho entró en paro en el mismo quirófano. O sea, si no lo amputaba, no era una decisión que el paciente podía tomar, Sí, tomar. no, yo lo quiero, no lo quiero. No había varias opciones. No hay opción. Era una sola. Y a todas estas, imagínense pues que ustedes vieron recordar el escenario en, algunos estaban en quirófano, otros estaban en los diferentes lugares haciendo pues lo que correspondía, si era curas quirúrgicas, si eran curas, sí, curas quirúrgicas o pasándole revista al paciente que ya operaron, pero había algo que todavía seguían pasando y eran las réplicas. O sea, todavía teníamos cientos y cientos de réplicas todos los días y cada hora pasaba una. Unas se sentían más que otras y otras quizás menos, pero ¿qué pasa por la mente del cirujano y del equipo de enfermería o de salud cuando estás en estos lugares con la adrenalina mil, con el paciente en quirófano y estas réplicas continúan? ¿Vivieron alguna réplica en el quirófano? Bueno, yo te puedo decir que la verdad que en el momento en que tú entras en el modo trabajo, te absorbe de tal manera que te dedicas 100% a lo que estás haciendo en ese momento. Entonces, parte de garantizar que la eficacia y la buena labor del médico es su concentración, ¿no? E independientemente de lo que esté pasando en tu exterior, tú te dedicas, bien sea a preservar un miembro, una vida, o simplemente a hacer lo que mejor sabes hacer. Entonces, la verdad que era tal ese estado de concentración que te evitaba simplemente pensar en cualquier otra cosa, ¿no? La mayoría de nosotros, afortunadamente, tenía la certeza de que nuestras familias estaban a resguardo y que eso es suficiente aliciente como para tú decir, bueno, ya cuidé a los míos, ahora me aboco a cuidar a los demás. Y de esa manera yo pienso que todos pudimos, de alguna forma, tratar de tener 100% nuestra vocación centrada en preservar las vidas de esas personas que nos llegaban a nosotros. Claro. En este mismo punto, doctor, de ese lado humano del médico, del lado más médico y del lado más humano que puede tener el médico. Porque a veces podemos separar un poco la parte humana del médico y en este podcast siempre hemos querido rescatar eso. Cuando toda esta emergencia
pasa, ya operaste, ya, bueno, pasaste la ronda de consulta de los postoperatorios, ya hiciste todo lo que podías hacer en el día. Y el médico se queda solo porque hubo un momento en donde ustedes, en algún momento, tuvieron que haber estado solos en algún momento de descanso o simplemente en unos minutos antes de entrar a la próxima cirugía. Y baja un poco la adrenalina. ¿Qué pasa internamente con la persona que es médico, pero que también es amigo, pero que también es familia, que es padre, hijo, hermano? ¿Cómo se procesa el impacto emocional? Bueno, mira, primero es muy personal, ¿no? Creo que cada quien gestiona las emociones de la manera que puede. Sin embargo, es inevitable e ineludible que esto te afecte en mayor o menor medida. Y la verdad que cuando tú procesas parte de lo que vives, muchas veces, o sea, te golpea fuerte y de alguna manera lo drenamos conversando con amigos, simplemente comentando nuestras experiencias, y ese apoyo del grupo de trabajo, ese apoyo de tus familiares incluso, hace que esto sea más llevadero, ¿no? Cada uno de nosotros somos seres humanos que practicamos la medicina, no Sí. somos autómatas, y por supuesto que esto nos afecta hoy y probablemente en muchos años también nos siga afectando. Totalmente. Pero de alguna manera el hecho de tener un grupo cohesionado, tener apoyo de ellos, pues que son hermanos para uno de profesión, pues hace que la cosa sea más llevadera y que se aliviane la carga, ¿no? Entre todos es mucho más fácil llevar. Sí. ¿Cómo se regresa, doctor Hernández? Pues en su caso, sé que no es de Caracas, usted es de Maracay. ¿Cómo usted pues se regresa a su casa con el cuerpo agotado, con la mente llena de seguramente muchas imágenes y el alma llena de muchas emociones también? ¿Cómo se procesa esto que se acaba de vivir? Todavía no lo he procesado. Yo creo que eso hace un proceso bastante largo porque recuerdo que yo llegué al día siguiente, ¿verdad? Y recuerdo que lo primero que le pregunté a los residentes de guardia eran que yo quería ver los niños, cuáles eran los niños. Me recuerdo que estaba con otro adjunto y cuando entramos al cuarto de niños, eso fue un choque emocional. Yo pensé que iba a ser más llevadero, pero no fue tan fácil. Yo tengo un hijo también de 8 años y obviamente a nadie quiere que pase por una situación como esa. Y creo que es una situación en que no es fácil procesarlo. ¿En qué sentido? Todavía tengo episodios en que no duermo muy bien. Recuerdo que hablaba con mi hijo por vía telefónica y con mi familia y le preguntaba cómo estaban. Entonces, bueno, duraba ponte en el hospital, éramos como 3 días, ¿verdad? Y viajaba, buscaba ropa, estaba con mi familia y al día siguiente otra vez para acá. Y creo que eso no es tan fácil de superar. Yo creo que no solamente yo, muchas personas va a ser bastante difícil. Eso va a durar tiempo. No solamente yo creo que muchos a nivel nacional. Sí, es un proceso que evidentemente nos pasa en un mes. Es un proceso que no pasa a los 2 meses y probablemente ni siquiera al año. Es algo que pues vas a tener que aprender a entender, a sobrellevar, a tratar. Y sobre todo, creo que el médico que estuvo directamente relacionado a las cirugías de cada uno de estos casos bastante duros y dolorosos, es como si realmente hubieses estado en el momento en donde uno de los edificios de La Guaira se cayó, porque los estás viviendo muy de cerca. Y es esa imagen que seguramente muchos de los sobrevivientes de esos lugares tienen. Entonces es difícil, es como decirle a ellos también o pensar que ellos van a procesar esto en un mes. No pasa así, la verdad. Al día siguiente hay más pacientes esperando.
¿cómo se saca fuerzas para lo que decía el doctor Hernández? Volver y seguir atendiendo a los pacientes que esperan por el médico, que esperan por ustedes. Eso se hace a través del compañerismo. Así es. Porque uno llegaba al hospital y enseguida saludábamos como cualquier cosa, echábamos cuentos y ya la cosa se hacía más ameno y empezamos a trabajar al día siguiente como si nada. Teníamos la realidad de la cartelera, una Sí, cartelera la donde cartelera, anotábamos todos los días. pacientes, la edad, el sexo, lo que le íbamos a hacer, si había algún material de osteosíntesis que colocarle, quién nos colaboraba con ese material de osteosíntesis, porque también había que ser agradecido con estas empresas que nos ayudaron. Y qué grupo iba a entrar. Y si va a entrar pelvis en el quirófano 7, nadie entra. Y entraba el grupo de pelvis que, o sea, eso era como nuestra taza de cristal, porque eran tantos pacientes, eran demasiados pacientes de pelvis que llegaban y ellos lo resolvían y nosotros tratábamos de agilizar eso en los otros quirófanos que teníamos disponibles, pero siempre con la camaradería de entro yo con Víctor, no, entra el doctor Sivira con la doctora Carla, entra pie y tobillo en vámonos con rodilla, o sea, o a veces estábamos, por lo menos los adultos de trauma general, entrábamos un poquito cada uno en cada quirófano, pero ese acercamiento y esa fraternidad que tuvimos en ese momento, de verdad que no tiene, o sea, el valor es inmenso, es infinito. Sí, yo creo que ahí el ego ahí no hubo ego, porque cada quien entraba a un quirófano y si necesitaba ayuda de alguien, Bustillo me llamaba, o yo llamaba a Sivira, o llamaba a Ángel Ramírez, ahí no hubo que si yo soy de pelvis y yo no, ahí todos trabajamos en grupo, y creo que eso fue la clave de todo ese trabajo. Muchos pacientes con heridas o no, con lesiones múltiples en varias extremidades. Entramos con el doctor Bustillo con un paciente con una lesión de rodilla, se resolvió, pero tiene intraoperatorio, nos dimos cuenta que tiene una lesión de metacarpia, nos llamamos a la unidad de pie y tobillo y quitando los guantes, unidad de rodilla, sí, entrando pie y tobillo, o sea, o pelvis con cadera, o cadera con reconstrucción, fue muy, o sea, hubo mucho equipo. Hubo mucha compenetración entre ustedes mismos. Yo creo que esto hizo algo importante, aparte del compañerismo. El Hospital Domingo Luciani fue el hospital que más resolvió pacientes quirúrgicos desde el punto de vista de trauma de la Gran Caracas y era el primer hospital más grande que tenía el estado de La Guaira para recibir pacientes. Y creo que este trabajo en equipo más todas estas coordinaciones hizo que tuviésemos en ese poco tiempo una cantidad de cirugías que no se ha podido cumplir en ningún otro hospital de esto. O sea, que esto quiere definir que ningún paciente se quedó sin ser atendido, sin tener un especialista que los viera, sin un especialista que les tendiera la mano, sin tener un jefe que coordinara por cada unidad, cada patología. O sea, yo creo que esto fue un beneficio tanto para la comunidad como para los médicos, como para todos. Entonces yo creo que esto es un protocolo que se establece y creo que ha dado éxito para esta tragedia tan grande que estamos viviendo. Claro. Que no podemos mismar, que no podemos cerrar los ojos y ver un mes hoy y ver todo lo que tenemos atrás. Pienso que eso hizo que el Hospital Domingo Luciani diera la capacidad de respuesta que tiene en este momento. Sí, es un apoyo sin duda entre colegas muy, muy genuino y muy natural que surgió, estoy segura por cómo ustedes se expresan el uno del otro. Pero más allá del apoyo entre colegas respecto a los pacientes y el escenario médico dentro del hospital, yo quería preguntarle al doctor Bustillos si en algún momento fuera de sí, el apoyo entre colegas médicos, como ya les dije, de apoyar una cirugía que en principio fue de rodilla, pero luego se convirtió en una cirugía de mano y de muñeca. ¿En algún momento ustedes se dieron una palmadita en el hombro, se dieron palabras de aliento, alguna motivación para seguir al día siguiente o para seguir en las próximas horas? El venezolano tiene, a pesar de toda la tristeza que teníamos por dentro, porque teníamos un corazón roto, todos, pero siempre había algo de ánimo entre nosotros mismos. El que llegara tarde brindaba el desayuno la siguiente mañana. Entonces todos se esforzaban por llegar uno antes que otro, tomándose una foto para tratar de llegar temprano y no brindar el desayuno o no brindar el almuerzo. Y bueno, eso era algo que
rompía el celofán de ese momento, Claro. cambiaba completamente la historia de tristeza que teníamos por enfocarnos en lo que teníamos que trabajar. Sí. Entonces, estas personas que están acá, pues cada día trabajaron en conjunto y pues es el resultado de este momento. Y siempre, todos los días brindó sí vida. Siempre Lo que quiere decir es que él era el más puntual de todos. Ni siquiera el doctor que vivió en Maracay. Pero era el último que se iba. Bueno. Pero era el último que se iba. Y los primeros días nos llegaron, bueno, los primeros días y siempre, pero siempre nos llevaban familias, empresas, restaurantes, grupos de personas, amigos. Nos llevaron comida porque había Claro. que estar pendientes. Nosotros de allí, como dijiste anteriormente, nos convertimos en un centro de acopio, en ese centro de operaciones de quirófano y nos llegaba a nosotros y compartíamos con todos los servicios del hospital. Llegó un punto donde recuerdo era tarde-noche y ya ese día habíamos consumido arepas, pero a toda hora, y ya decíamos que, cónchale, bueno, ya no tenemos hambre, o sea, estamos en quirófano ocupados, y llegó un grupo de una familia con unas arepas, y recuerdo la cara del doctor Ángel que decía, ya yo comí arepas, yo no quiero, Jessy. Nos llegó con un grupo de arepas en papel aluminio con unos mensajes, y empezamos a decir, arepas con mensajitos, ¿quién quiere arepas con mensajitos? Todo el mundo, cada especialista, cada residente, todos se comieron esa dosis de amor Qué que lindo. recibimos en ese momento, y eso es parte del impulso que tuvimos para seguir. Qué lindo. En verdad, sí. Cada acción de cada una de las personas fue sumamente importante en cada momento. De eso estoy muy segura. Bueno, las lecciones para Venezuela sin duda son muchas. Ay, perdón, pensé que me estaba llorando, perdón. Estaba llorando. Vamos. Las lecciones para Venezuela, sin dudas, son muchísimas. Las catástrofes naturales son inevitables, pero la respuesta ante ellas, pues sí se pueden construir. Mirando un poco hacia atrás, ahora, hace un mes, con la cabeza un poco más fría, ¿qué lecciones creen ustedes que nos dejó el acontecimiento de este pasado 24 de junio hoy? En el momento que estamos grabando este podcast es 24 de julio, ha pasado un mes específicamente. Bueno, ¿qué lecciones creen que dejó esto al sector salud en general? Bueno, yo particularmente creo que la lección más importante es que así estés preparado al máximo, cuentes con el mayor nivel de recursos, nunca nadie espera un desastre y nadie nunca está preparado al 100% para un desastre y menos de esta magnitud. O sea, porque realmente que 2 sismos consecutivos y de esa magnitud, o sea, no es poca cosa, ¿no? Pero yo creo que particularmente lo que a mí me dejó es afianzar un poco más y ser más riguroso en los esquemas de educación para el personal médico ante situaciones de desastre. Como te digo, nosotros estábamos bien organizados, mantenemos protocolos, pero yo pienso que podemos ser más rigurosos. O sea, tú pasas tu lista de chequeo y en tu lista de chequeo te va a faltar algo. Hay un punto que vas a tener en blanco. Entonces, esa búsqueda del perfeccionamiento. Entonces, a mí, mi lección particularmente es profundizar en toda la que es la parte educativa y en esos esquemas y en esas listas de chequeo con mi equipo, con mi cuerpo de residentes para dar el 100. Ok, bueno, una lección importante es la administración del ímpetu. La energía con la que cada quien se aboca y que vivimos todos fue abrumadora. De hecho, la sociedad civil nos dio una lección que nuestro hospital lo vimos como si fuera un hospital de primer mundo, dotado de absolutamente todo, cosas que evidentemente no es secreto que carecen. Sin embargo, el administrar esa energía, porque tuvimos el primer impacto, pero secuelas de ese primer impacto siguen habiendo y seguirán. Entonces, quizás dosificar el esfuerzo, canalizar la energía y, por supuesto, ahora en miras de la reconstrucción, es algo que debemos saber gestionar, no solamente como médicos y seres humanos, sino como sociedad,
para mantener el apoyo tan importante que desde un primer momento se ha brindado a los más afectados y a los que no lo están tanto, pero que seguirán estándolo durante un curso de tiempo que, bueno, quedará por definir, ¿no? Qué bien. A pesar de que nadie está preparado para alguna tragedia tan grande como la que ocurrió, pienso que algo que aprender es que necesitamos más educación a la población en general de cómo hacer, a pesar de que no tuvieron tiempo de reaccionar porque fue muy rápido todo lo que ocurrió, pero un poco más de educación en esto y afianzarnos cada venezolano, cada ciudadano, de seguir siendo lo que somos, venezolanos ayudándonos entre otros, porque la lección que nos dio el venezolano dentro de Venezuela, fuera de Venezuela y en cada espacio donde estuvimos, todos nosotros, en este caso en el área de la salud, el apoyo, no hay palabras de agradecimiento para darles a toda esa demostración de cariño, de fraternidad, de amor, ese arraigo venezolano de querer ayudar a otros sin mirar a quién. Eso es algo que nos dice que sí, los buenos somos más y sí pasan cosas buenas a pesar de todo de lo que nos tocó vivir. Aquí estamos unos a otros para darnos la palmadita, para decir que sí, no estás solo y podemos continuar, que sí, te pasó algo muy trágico, pero estoy contigo, te voy a acompañar. Lo malo ya pasó, pero vienen cosas mejores, entonces más fe en la humanidad de que todo va a estar bien, de que sí podemos contar unos con los otros y que el trabajo en equipo, sin duda alguna, ha sido fundamental desde donde lo mires. Sí. Vamos con... tú vas a dar de último para hacerte la pregunta que hablamos allá. Yo creo que lo que aprendimos aquí es que todos somos importantes. O sea, no solamente nosotros los que estamos aquí, sino que el hospital funcionó como una máquina, desde la persona que limpiaba el pasillo hasta el camillero, incluso los cirujanos que de repente no estaban operando, pero bueno, nos ayudaban en la parte logística, a organizar los turnos quirúrgicos, en cierto punto ayudar a distribuir los insumos que nos iban llegando. Y bueno, aprender de los errores, o sea, sí. Porque estoy seguro que algo aprendimos, a pesar de lo malo, algo aprendimos y creo que si vuelve a suceder algo así, vamos a estar un poquito más preparados. Bueno, buenísimo, yo opino lo mismo, ¿no? O sea, lo que estuvimos, no sé, 10 días en el hospital sin salir y cada día fue mejor que el otro, ¿sabes? O sea, teníamos que gestionar cajas para esterilizar, o sea, teníamos que gestionar personal y cada día estábamos más acoplados, cada día funcionábamos mejor, cada día sacábamos más casos. La verdad es que eso nos deja, ¿no? Organización, enfoque, cómo trabajar unidos. Aquí nuestro hospital es uno de los pocos hospitales que se subdivide el servicio de trauma. Pues nosotros estamos bien subdivididos entre cirugía de manos, cirugía de pie y tobillo, cirugía de rodillas, cirugía de cadera, pero no es porque cada quien tiene un nicho o porque cada quien tiene un ego, es porque de esta manera podemos prestar un mejor servicio y compenetrarnos entre sí, pues. O sea, la verdad es que eso nos deja, ¿no? Más unión, más fraternidad. Es dentro de todo lo que pasó, pues, una lección de humanidad, una lección de acercamiento y de fraternidad. Correcto. ¿Qué ajustes, doctor Bustillo, considera o cree usted que es importante o urgente hacerse en todos estos protocolos o este protocolo de respuesta que existió y surgió de manera, voluntaria del conocimiento de cada médico que participó a armar un protocolo que no existía? Que... Ya va, que se me perdió, espérame. Ya va. Ajá. ¿Cómo debemos prepararnos como ciudadanos o profesionales para un próximo estado de emergencia nacional que
queremos no tener nunca más, pero uno no lo sabe. Pues este sismo nos dejó muchas enseñanzas, tanto personales y profesionales. A nuestra casa, como nuestro equipo, nos dejó una enseñanza que hay ciertos protocolos o ciertas cosas que debemos afianzar en ese checklist que hablaba el doctor Ramírez. Y creo que más que eso, enseñar a nuestras generaciones de relevo y afianzarnos nosotros unos con otros en tratar de mejorar la atención. Sin embargo, puedo decir con mucha responsabilidad que este equipo trabajó y atendió, y el personal y el venezolano que estuvo bajo la mano de esta situación y que estuvo de cualquier patología, pues si sea cadera, reconstructiva, pie y tobillo, miembros inferiores, rodilla, fémur, tuvieron la mejor atención especializada del mundo. Cada uno de los que está acá trabajó como un engranaje, y cada una de estas personas que están acá, que son los líderes de equipo, tienen una preparación tanto profesional, intelectual y de destreza quirúrgica que es inigualable. En este momento, yo creo que ese es el mayor valor que tenemos en este momento para afrontar este tipo de situaciones. Y yo creo que el venezolano, pues, tiene una característica muy importante, como en otros países que muchos de nosotros hemos estado. No hay esa fraternidad que tiene el venezolano. Entonces, aquí los protocolos se hacen mucho más fuertes, o las respuestas se hacen mucho más vehemente. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene algo que aportar. Y cada uno le soluciona a un paciente ayudándose uno con otro. Creo que esto hizo que la tasa de éxito del Domingo Luciani frente a este evento fuese tan alta. Entonces creo que la cantidad de fallecidos que tenemos es muy baja, la cantidad de fallecidos que tenemos, pacientes complicados, es muy baja, y pues eso da el resultado de un trabajo de hormiga durante toda esta cantidad de días, cada uno trabajando. Y yo creo que eso es el agradecimiento que tenemos que tener como venezolanos y como equipo. Hasta ahora eso es el alzar la voz y mantener este protocolo vigente. ¿Cuántos pacientes atendió el servicio de trauma del domingo? Solo quirúrgicos. Ajá. 160, solo quirúrgicos, pero el triaje pasó la cantidad de miles. Más aún, en este triaje no concibe el equipo médico que bajó a La Guaira a tratar de apoyar y tratar también de trasladar pacientes que se podían resolver en un hospital con la magnitud del Hospital Domingo Luciani para resolverlo por manos especializadas y no dejarlo en cirugías de médicos que sí están haciendo su labor, pero aquí tengo otro baluarte, prefiero resolverlo con este baluarte porque sé que voy a tener menos complicaciones. Correcto. Entonces creo que esto también hizo que esto tuviese mucho éxito. Un aplauso de pie a ustedes, a todos los médicos que dieron el 100% desde el primer momento, desde el segundo día, desde el momento en que te hayas hecho presente a ayudar con tus manos de médico o con tus manos de persona civil. En verdad, un aplauso de pie a todos, una palmadita en el hombro a cada uno de nosotros. Quiero hacerles ciertas preguntas muy específicas porque, como lo dijeron en el transcurso de todo el podcast, ustedes manejan una coordinación diferente o una parte del cuerpo diferente para que entiendan mucho más. Tobillo, pie y tobillo, rodilla, pelvis, muñeca y mano. Entonces, cada uno de ustedes tuvo una labor importante. Quiero comenzar con el doctor Sibira. Dentro del servicio, pues todos comentan la velocidad y la precisión quirúrgica que desplegaste esos días, resolver cirugías muy complejas de cadera y clavos de fémur en 30 a 40 minutos para poder operar y a cerca de 30 pacientes, además de bajar a la Guaira, como lo dijiste, los primeros días, a contener la emergencia del Hospital Naval de La Guaira en un contexto de catástrofe. Los primeros, obviamente un momento muy, muy difícil, ¿cómo se logra mantener la precisión y ese ritmo quirúrgico casi súper médico, súper humano, sin que el cansancio físico o la presión te haga cometer algún error? Bueno, gracias a Dios, yo conformo una unidad, pues no
no depende de mí solamente. O sea, en mi unidad trabajamos adjuntos que también son cirujanos de cadera, la doctora Carla Díaz, el doctor Yusuf Mondol, y demás. Somos como 7 cirujanos que funcionamos para que todo eso se gestione. Pues. O sea, la preparación no depende de mí solamente, sino depende de un gran equipo que colabora en pequeñas cosas, porque el realizar una cirugía en 20 minutos, el realizar una cirugía en 30 minutos, bueno, detrás de eso pues está la preparación que tiene más tiempo, porque ese momento de esos 20, 30 minutos, también atrás de eso hay una preparación exhaustiva para poder llegar a eso. O sea, yo creo que agradezco a mi equipo porque la verdad es que no soy solo yo, pues, es un equipo que trabajamos todos en conjunto para lograr de esta manera resultados rápidos, efectivos, que no nos traigan más complicaciones y que nos daban tiempo además de seguir colaborando con otras unidades. Correcto. Al doctor Ramírez, a la clínica de pelvis específicamente, llegaron los casos más dramáticos en cuanto pues, a trauma de alta energía respecto, es decir, las fracturas de pelvis. Eran casos muy complejos por la anatomía. Las cirugías tomaban entre 8 y 10 horas, lo que significaba un desgaste humano inigualable para atender a 1 o a 2 pacientes, quizás máximo al día. Entonces, sin contar que también conseguiste pues, dotaciones y donaciones para el hospital como un intensificador de imágenes, que es súper necesario para las cirugías de trauma. En algunas sí, en otras no, pero si no la tienes, hay cirugías que no puedes abordar sin un intensificador de imágenes. Entonces, ¿cómo se maneja esa frustración quizás de saber que el tiempo solo te da para atender a 2 pacientes máximo por día? Y mientras afuera está una fila esperando de pacientes, ¿cómo fue esa labor para ti? Bueno, de la misma forma como lo decía José Manuel ahorita, yo no soy la unidad de pelvis, nosotros somos también un equipo de verdad que muy integrado y muy cohesionado, donde hay otros 3 cirujanos también especialistas en el área y todos trabajamos en conjunto. Pero o sea, eso no es estrictamente así como lo estás relatando, porque recuérdate que como dije en un principio, nosotros también nos tenemos que regir por la literatura, por lo que dicen los libros y por la urgencia. El primer día que llegamos, con el desastre inminente y la cantidad de gente afuera, nosotros establecimos una regla en el hospital: si las cirugías no pueden durar más de 1 hora. Entonces todos nos enfocamos en que ninguna cirugía podía durar más de 1 hora, y a esto nosotros llamamos control de daño. ¿Okay? Entonces dentro de ese control de daños viene una integración multidisciplinaria, desde el médico que está fuera de la emergencia, que empieza a pasarle sangre, que empieza a expandir al paciente, el anestesiólogo que lo recibe, que lo prepara, que se prepara para una cirugía de alta envergadura como es la cirugía de pelvis. Una pelvis fracturada, para que tengan una idea, cuando la pelvis está abierta, puede contener todo el volumen de sangre que está en el cuerpo. O sea, una fractura de pelvis puede matar de un shock hemorrágico a una persona de forma instantánea. ¿Okay? Entonces, es un paciente complejo y de abordaje multidisciplinar. Entonces, esas primeras horas fueron críticas y eran cirugías de control de daño. Colocábamos fijadores externos, hacíamos packing pélvico, o sea, es controlar la urgencia. ¿Okay? Eso fue de entrada. Después, a medida que, como lo venimos relatando, a medida que todo se fue organizando más, a medida que teníamos más disponibilidades de quirófano, pues entonces tratamos ya de hacer fijaciones definitivas donde se podía. ¿Okay? Siempre como los protocolos establecidos. Y empezaron las cirugías más complejas para hacer abordajes definitivos. Y un par de ellas sí duraron 8 horas porque eran lesiones complejas, eran lesiones mixtas, pelvis con acetábulo, pelvis con cadera, pelvis con húmero, porque es cuenta que estamos en el contexto de que llegan pacientes aplastados. Claro. ¿Okay? Pacientes con múltiples lesiones. Y pacientes que, o sea, atendimos desde una niña de 3 años hasta un abuelo de 94 años. Entonces, de verdad que es complejo.
En cuanto a las donaciones de materiales y equipos, bueno, eso es algo que tengo que agradecer, no solamente a empresas, pero también a la sociedad civil. Porque esto es una anécdota y es que un amigo me llama, me dice, mira, quiero ayudar, tengo dinero, ¿dónde lo mando? Yo le digo, mira, es que no hacemos nada con dinero aquí, o sea, aquí hay gente que necesita cosas para manejo de equipo, o sea, imagínate, un hospital tiene un inventario base, pero entonces estamos hablando de que esto nos sobrepasó. Entonces, mira, aquí lo que necesitamos es cosas con las que no podemos contar, cosas que no podemos cubrir. Bueno, yo veo que necesito un quirófano. Nosotros tenemos 2 quirófanos con arco en C. Entonces, la gente empezó, porque en redes sociales también mucha gente empezó, no, que necesitamos un arco en C en otras instituciones. Y este chamo se apareció en el hospital con una máquina de anestesia, con un arco en C, con cajas de instrumental, con perforadores. Entonces ahí es donde yo te dije que activamos un grupo, incluimos al presidente de la Sociedad de Traumatología en el grupo para que también nos ayudara a gestionar y llegar más. Entonces ayudamos a quien se pudo, pero claro, teníamos dos intensificadores de imágenes. Con este tercero abrimos otro quirófano. Claro. Entonces eso nos permitió una capacidad de respuesta aún mayor. Y la verdad que con eso, pues bueno, con material médico quirúrgico, con material de osteosíntesis. Y por eso es que muchas veces dijimos, mira, todo el que quiera venir al Domingo Luciani, venga, pues tenemos material, tenemos equipo y tenemos el talento humano. Claro, claro. Y en relación a la clínica o a la parte de reconstrucción y cirugía ortoplástica, doctor Hernández, ¿tuvo algún caso pues, en particular? ¿O cómo se gestionó, cómo se coordinó, organizó la parte de reconstrucción y cirugía ortoplástica? Sí, básicamente en esta situación nuestra función era hacer cirugías de control de daño, que era para preservar la vida del paciente, e intentar hacer las coberturas porque eso nos iba a disminuir el riesgo de infección, porque recordemos que el problema en este tipo de pacientes a veces no es la fractura como tal. A veces nos enfocamos en que el paciente se fracturó la pierna, pero no nos enfocamos en que duró 5 horas aplastado, donde esa piel está desvitalizada. Entonces, el hueso, al estar a la intemperie, se necrosa y se muere, y entonces ahí es donde vienen las complicaciones. Nuestra función como reconstructivo y cirujano ortoplástico es como unificar la parte de cirugía plástica con la parte de traumatología y bueno, evitar o disminuir el riesgo de infección de ese paciente haciendo la cobertura del hueso o de cualquier tejido noble en este caso. Sí tuvimos varios pacientes, obviamente, más que todo en extremidad inferior, en tibias y pies. Recuerdo que hubo un caso que operamos en conjunto con Pitobillo, la embarazada. Ella llegó con un aplastamiento, ellos hicieron un control de daño, pero había un defecto de cobertura en dorso de pie. Y entonces, como estábamos trabajando como una orquesta, ellos hicieron su fijación y automáticamente, Víctor, mira, ven a ver este paciente, ¿qué consideras tú? ¿Puedes hacer la cobertura? Automáticamente veo si hay una opción de cobertura y si puedo hacer y las opciones están dadas para el paciente, hago la cobertura primaria de una vez, con un colgajo o con cualquier herramienta que tenga en ese momento para lograr eso. Obviamente eso va a disminuirnos las complicaciones a largo plazo de ese postoperatorio que evidentemente... Obviamente todos estos pacientes de la parte reconstructiva ortoplástica son pacientes que no son sometidos a una sola cirugía, son pacientes que van sometidos a múltiples cirugías. Sí, y quizás en distintos tiempos también, entonces... Pero primero preservar la vida del paciente, luego tratar de preservar la extremidad y bueno, luego nos enfocamos a la parte infecciosa y a darle función a esa extremidad como tal y que sea funcional. Y que hablas ahora de la clínica de Peito Villa donde estaba el doctor Maldonado con un equipo también capacitado para atender la cantidad masiva de aplastamientos de peito billo que hubo.
pues primero, como el doctor Hernández lo dice, un control de daños, colocando tutores externos para estabilizar y salvar partes blandas, y luego pues la cirugía definitiva en otro tiempo. ¿Qué tan complejo es explicarle a un paciente en medio de lo que está viviendo, del caos, que no se le va a poder operar definitivamente, pues de entrada, sino que necesita pues todo este proceso antes, un tutor temporal y cómo manejar la altísima incidencia de síndromes compartimentales en el pie? Bueno, evidentemente el síndrome compartimental es una urgencia, ¿no? Entonces, tan pronto llega, la respuesta es la fasciotomía del área comprometida. Sin embargo, cuando tú tienes este tipo de pacientes, más allá de explicarles técnicamente lo que tú vas a hacer, tienes que entender el contexto en el cual están involucrados. Cada uno de ellos, más allá de sus tragedias personales, vienen de la mayoría de grandes pérdidas. Entonces, yo pienso que el simple hecho de estar atendidos adecuadamente, ya ellos están profundamente agradecidos y quizás lo ven como un protocolo de etapas a superar. Y creo que el sentimiento de acompañamiento y de, digamos, objetivizar el daño, pero también de alguna manera presentarles que la solución es posible, hace más llevadero que toda esta tragedia, como te digo, personal que cada uno vive, pues sea un poquito más llevadera y de alguna forma sea mejor digerida. Claro, sí, ellos se sienten agradecidos de estar siendo atendidos. En ese momento nadie en realidad puede ponerse a pensar en algo más que en el agradecimiento que estoy vivo, que estoy siendo atendido de la mejor manera posible y con la mejor pues calidad médica y humana que está a disposición de ellos. A la doctora Jessie me gustaría preguntarle, sé que estuviste en la primera línea de los primeros días, como la mayoría de todos los médicos, haciendo limpiezas quirúrgicas, control de daños y bueno, enfrentando momentos difíciles como todos, como la amputación del niño que hablamos, del paciente pediátrico, sino que sé que además moviste cielo y tierra para conseguir donaciones para el hospital, en específico en el hospital de El Domingo Luciani, el Llanito. Mirando hacia atrás, ¿de dónde sacaste tanta fuerza para, sí, seguir a pie de cañón con tus colegas, operando, haciendo limpiezas, pero también de gestionar una logística de donaciones importantes para el hospital, para que pudiera seguir pues, funcionando? Parte de toda esta operación, digamos, que establecimos, esta sala de operaciones que armamos, o sea, que improvisamos en el área quirúrgica, y de que fueran objetivas todas estas cirugías una tras otra, empezamos a darnos cuenta de el plus que necesitábamos para poder hacerlo de la mejor forma posible. Habían cosas con las que no contábamos, entonces simplemente, como lo dijo el doctor Ángel, así como salieron listas de pacientes que ingresaban al hospital, pues nosotros empezamos a publicar lo que no teníamos, porque eran cosas costosas o eran cosas que realmente no contábamos con ellas de forma inmediata. Y bueno, empezamos a movilizar los conocidos, amigos, familiares. En este caso, yo no soy de Caracas, yo soy de Ciudad Guayana. Y bueno, de Ciudad Guayana, un grupo de familia, amigos y colegas se unieron y empezaron a recolectar lo que yo colocaba en las redes, en mis redes sociales o en mi grupo, mi WhatsApp, y mucho más. Entonces logramos trasladar desde Ciudad Guayana, atravesando todo el país, 5 camiones repletos de este tipo de insumos. Entonces digamos que así como en el hospital teníamos esa sala y ese equipo trabajando, yo tenía este equipo en Ciudad Guayana que se unió de una forma maravillosa y nos enviaron casi que cada 2 días llegaba un camión. Wow. Que recibíamos en el almacén del hospital, que distribuíamos dentro del hospital según el servicio que tuviera el requerimiento de los insumos. Y pues igual,
como desde el momento que empezamos el día de hoy este podcast, la base es el equipo. Sí estaba, digamos, liderizando esta recolección de insumos que necesitábamos, pero detrás de mí había un grupo de gente trabajando como hormiguitas para poder lograr esto. ¿Cuál era la motivación? Pues la motivación era todos los días viendo este paciente que vivía la tragedia, agradecido, dándote bendiciones, dándote gracias por lo que estaba haciendo por ellos, los mensajitos y las demostraciones de amor de cada familia venezolana y de cada empresa, de cada restaurante, de cada grupo de amigos, a cada momento amigos de fuera de Venezuela que nos decían, mira, hay tantos residentes y muchos no han ido a su casa, bueno, nos mandaron uniformes, o sea, cada granito de arena contó para poder hacer esto posible, y una forma o digamos un plus que lo he comentado muy poco, pero que fue como de donde me impulsé para seguir y continuar. El tercer camión que llegó de Puerto Ordaz, venía mi hermano y venía mi primo, a lo que los vi, o sea, te podrás imaginar ese impulso de cariño que tuve de, sí, bueno, no estás sola aquí, porque aquí estamos todos nosotros batallando, pero tienes un estado entero que vino y a través de tu familia a demostrarte que no estás sola, que Venezuela está con todos ustedes y que sí vale la pena continuar y seguir adelante cada día. Ese impulso emocional llegó desde Ciudad Guayana hasta Caracas. Al doctor Bustillo me gustaría preguntarle, ya para finalizar un poco, como jefe de servicio, pues digamos que te tocó una doble responsabilidad. Cuando digo doble responsabilidad me refiero a que fuiste también a quirófano como todos, a hacer trauma general, a hacer trauma de rodilla, que es a lo que te dedicas, a control de daños, como todos y cada uno de los médicos que participó. Pero al mismo tiempo, pues, como decía, no me acuerdo cuál de ustedes decía que pues esta era una orquesta que necesitaba pues ser orientada, ¿no? Un poco dirigida por alguien o por un grupo de personas, pero al final de todo necesitaba una dirección. ¿Cómo se lidera a un grupo de cirujanos altamente calificados como los que hoy están sentados en esta mesa y los que no, en medio del peor escenario nacional que nos ha tocado vivir, manteniendo la cohesión, gestionando el agotamiento de la gente que te rodea, de tus colegas, y al final del día tomando decisiones? Bueno, pienso que este gran grupo primero tiene un profesionalismo importante y creo que es la generación de relevo de este país. Y cada uno de ellos en este momento demostraron esa capacidad tan grande de respuesta que tienen ante una catástrofe, ante un temblor. Esto fue un terremoto que nos hizo temblar a cada uno de los pilares, pero esos pilares que están acá se mantuvieron siempre firmes. Y esos pilares dieron una respuesta contundente, fuerte, nunca que rebajaron ese cemento que tienen por dentro y ni esas vigas que tienen por dentro, y hicieron que esto tuviese una calidad de éxito. Esto no es un liderazgo mío, de verdad, es un liderazgo de cada uno de ellos, y yo pienso que cada uno trabaja como hormigas en grupo, tratando de tener una sola colmena. Este éxito, como lo decía en principio y se lo dije a cada uno de ellos, este éxito no es de una sola persona, este éxito es de por lo menos 30 personas que están detrás de cada uno de nosotros. Y yo pienso que en este momento hay que reconocer al médico venezolano, hay que reconocer a esa generación de relevo que viene atrás, hay que reconocer que a pesar de todas las sociedades fuimos mucho más allá y que juntos llegamos más lejos. Eso es lo más importante. Yo voy a hacer una pregunta bastante importante en este podcast y es, ¿quién va a brindar el próximo almuerzo? Sí, Puede ser seno, ¿viste? Ya que Aprovecha. Bueno, después de eso quería que el doctor Maldonado, pues lo que nos dijiste, lo pudieras decir. Bueno, que te decía que parte de esa muleta emocional que tomamos nosotros para poder seguir haciendo el trabajo es el humor, el tomarnos las cosas o ver en cada tragedia o en cada situación negativa, pues ese lado positivo que de alguna manera te impulsa a seguir adelante, te motiva.
Y creo que eso es algo que es innato de cada venezolano. Y de alguna manera nos ayuda a siempre buscar la forma de dar un poquito más y no caer pues presa de toda esta, digamos, emociones abrumadoras que te limitarían en cualquier otra circunstancia para poder seguir haciendo tu trabajo. Sí, para nadie es un secreto que la mente también puede ser tu propia enemiga y conservar la cordura en estos momentos no solamente va vinculado a la cantidad de conocimientos que tienes respecto a lo que estudiaste, sino también a tener un enfoque más ligero de lo que está pasando, porque si no, nos hundiríamos cada vez más en un hueco y hay mucha gente que depende de cada una de las clínicas del Hospital Domingo Luciani y de todos los hospitales en Caracas y a nivel nacional, que estoy seguro que también recibieron pacientes en esos momentos. Entonces, yo quiero finalizar con unas palabras para cerrar este podcast, y es que el 24 de junio nos demostró que la Tierra puede moverse, pero la vocación y la humanidad de nuestro personal de salud se mantiene firme. Este episodio existe gracias a las personas que cuando Venezuela más las necesitó, decidieron estar presentes. A quienes hicieron de su vocación un refugio para todos nosotros. A los médicos, enfermeras, personal de salud, rescatistas, ingenieros biomédicos, voluntarios y a cada uno de los profesionales que trabajó sin mirar el reloj, enfrentando el cansancio con la única convicción que era salvar vidas. A quienes donaron medicamentos, alimentos, agua a un espacio a quienes donaron medicamentos, alimentos, agua o incluso hasta un espacio para descansar. A quienes organizaron ayuda, tendieron una mano, acompañaron el silencio o simplemente estuvieron ahí cuando alguien más lo necesitaba. Durante aquellos días entendimos que la verdadera fortaleza de un país no se mide por sus edificaciones, sino por la calidad humana de su gente. Sin diferencias, sin etiquetas, sin intereses. Solo personas ayudando a personas. Eso fue lo que vimos y es lo que queremos recordar. Porque incluso entre tanta incertidumbre quedó demostrado que la solidaridad sigue siendo uno de los valores más profundos del venezolano. Que este episodio sea también un reconocimiento a todos los que hicieron posible que miles de familias encontraran esperanza en medio de la adversidad. Gracias por demostrar que cuando más importa, Venezuela siempre encuentra la manera de ponerse de pie. A ti que viviste este evento, recuerda que sentir miedo es válido, pero que la capacidad de reconstruirnos vive en nuestra resiliencia diaria. Gracias por acompañarnos en esta edición especial. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Postguardia. Esto llegó a ustedes gracias a pues todo el equipo que trabaja detrás de cámaras, que también es súper importante para nosotros y para poder seguir adelante. Recuerden que esto fue Postguardia. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio.